Eh, en principio, agradecerle a los disertantes esta noche y a quienes comentan estas disertaciones. Hoy hemos pretendido hacer un tema que es trombosis. Eh, los disertantes son el doctor Dándolo, la doctora Aimé, que nos van a mostrar su experiencia y nos van a compartir información. El doctor Julio Agorella va a coordinar la mesa y el doctor Juan Paolini va a comentar junto con el doctor Prego. ¿Mm? Y al último, voy a hacer un pequeño aporte yo. Así que, doctor, Gracias, buenas noches, muy amables por compartir estas sesiones de la SAFIL, previa final, eso también es interesante. Bueno, primero disertante va a ser el doctor Dándolo, cirujano general, cirujano vascular periférico, especialista en flebología y linfología, especialista en cirugía cardiovascular con orientación a flebología, médico del Servicio de Cirugía de Emergencia de Liga, presidente Perón, jefe de unidad de cirugía vascular periférica de Liga, presidente Perón, staff de cirugía vascular y endovascular del Departamento de Enfermedades Vascular de los sanatorios Anchorena Itios y Anchorena San Martín, jefe de cirugía vascular periférica, sanatorio Anchorena Recoleta, subjefe del Servicio de Flebología y Linfología de la Fundación Favorable de Buenos Aires, docente de varias instituciones, entre ellas la UBA y la UCA. Y eso que lo traté de resumir, doctor, le agradecemos muchísimo vuestra presencia y el tema es tratamiento endovascular de la trombosis aguda y crónica. Le damos la palabra. Bueno, ante todo, muchas gracias a la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología por la invitación y a los presentes. Un gusto y un honor estar acá. Bueno, el tratamiento que voy a comentar es la parte endovascular de la trombosis aguda y también me pidieron que hable de crónicos, así que voy a tratar de ser lo más rápido y resumido posible. Vamos a empezar con la definición. Obviamente, de la trombosis es una formación de un trombo dentro de una vena, causando una obstrucción parcial u oclusión de la misma, con la respuesta inflamatoria de dicha pared y alteraciones hemodinámicas y el riesgo potencial de embolia pulmonar que puede tener este proceso, o una serie de secuelas crónicas que conocemos los que nos dedicamos a esto como síndrome post-trombótico. Para definir un poco en cuanto a tiempos, lo que denominamos trombosis aguda son aquellas trombosis que presentan menos de 14 días de evolución, las subagudas son entre 2 y 4 semanas y las crónicas o cambios potrombóticos son aquellos que llevan más de 4 semanas. Eh, Vamos a ir de lleno a lo que es el tratamiento de la trombosis aguda, en principio. ¿Y qué es lo que nos dicen un poco las guías? Hoy en día lo que sabemos que la guía que más seguimos todos es la guía de Chess. Esta es la última actualización del 2024. Y lo que nos dicen es que ante una trombosis venosa aguda lo que debemos es ni más ni menos que anticoagular, como todos saben los presentes, y obviamente las drogas hoy en día, bueno, tenemos los anticoagulantes orales y también las terapias antivitamina K, y solo se recomienda filtro para aquellos pacientes que tienen una contraindicación formal de anticoagulación. De lo contrario, se está en contra del uso de filtros de vena cava, y si usamos filtros de vena cava, en cuanto el paciente puede, se restituye sumada la anticoagulación. Cuando se indica en las guías de Chess la terapia endovascular o el tratamiento endovascular, realmente en muy pocos casos, y son casos muy elegidos que ahora vamos a ver un poco. ¿Qué es lo que nos dicen otras guías? Bueno, por ejemplo, la American Miro Forum, lo que nos dice, a ver si tengo puntero, eh, acá en este sector, ustedes van a ver que solo indican el tratamiento endovascular en pacientes
que tienen menos de 14 días de evolución, con un buen estatus de calidad de vida y funcional, es decir, pacientes activos, y ¿Quieres una que te buena maneje? esperanza de vida. Cuidado que este te va a Estos entrar. serían Sí, los mira. únicos casos que uno estaría indicando un tratamiento invasivo de una Acá entraron, trombosis. ¿qué es esto? Ese otro barrio. Las Porque guías ahí entraron del muchos autos, yo SBS de niños caminando. y del American Million Forum también nos dicen, con un grado bastante bajo de recomendación, que se sugiere la remoción temprana del trombo solo en pacientes con primer episodio de trombosis del sector ilíaco femoral, síntoma de menos de 14 días de evolución, un bajo riesgo de sangrado y una buena expectativa de vida. En las mismas guías, lo que nos dicen es que se recomienda la remoción temprana del trombo, sí, como caso de elección, en aquellos pacientes que están desarrollando lo que se denomina una isquemia venosa o flemasia cerúlea dolens. Ese caso sí sería el único que tiene un grado de recomendación 1A. Todos los demás, como ven, la recomendación es 2C, lo cual es bastante pobre en cuanto a calidad. En los sectores cuando solo está implicado el sector fémoro-popliteo, lo que se recomienda es el tratamiento anticoagulante convencional, es decir, la terapia oral anticoagulante o heparina de bajo peso, o sea, una terapia no invasiva. Y se sugiere que si vamos a usar un procedimiento invasivo, sí sea trombolisis directa con catéter. Hubo muchos trials, voy a ser muy rápido en esto, el más conocido de todos fue el ATTRACT trial, que lo esperaban todos con gran ansiedad porque pensaban que iba a ser un trabajo que iba a estar muy a favor de la terapia invasiva en la trombosis aguda, y resulta que los resultados fueron bastante desconcertantes. Lo que evaluaba el ATTRACT era la incidencia del síndrome postrombótico en pacientes con menos de 14 días de evolución, y dividieron las aguas en la mitad prácticamente fue a tratamiento con trombolisis farmacomecánica con catéter y la otra mitad ¿Y fue ese cómo a terapia pues, te clásica dan de el tiempo para anticonvulsivos. estudiar, para Los hacer trabajo evaluaron con el práctico, ESCOR de para Villalta y calidad de oralmente decir? vida, y Son clases obligatorias que lo tenemos que que hacer. pusieron como Ah, límite para decir que estaba desarrollando un síndrome postrombótico era entre 6 y 24 meses, que tuviera un bueno, score de qué baja. Villalta mayor o igual a 5. Ya ahí tenemos un punto digamos, puede ser discutible, porque si vemos un score de Villalta, un puntaje entre 5 y 9 es una enfermedad leve, y encima medida en tan poco tiempo, la verdad que ya desde el vamos la medición está un poco rara. Lo otro que cuando evaluaron a los primeros 10 días y a los 30 días vieron que no había ninguna ventaja en cuanto al desarrollo de síndrome postrombótico para los que se les había hecho terapia endovascular con catéter o para los que habían hecho terapia anticoagulante clásica. Entonces el trabajo fue bastante desconcertante, pero cuando se estudiaron un poco más profundamente los resultados, lo que se vio es que los pacientes que realmente sí se beneficiaron fue los que tenían comprometido el sector ilíaco femoral. Esos pacientes sí desarrollaban menos síndrome 2 postrombótico años, ¿eh? que 2 los años. que solo tenían una ¿Y trombosis del este año sector comenzaste? femoropopliteo, que bueno, como saben, la colateralidad compensa mucho, en cambio los que tenían el sector ilíaco comprometido, la compensación no era tan buena, y evidentemente en esos pacientes sí había un beneficio en usar una terapia con catéter directo. Tuvo un montón de críticas, porque también el otro problema que tuvo fue que todos los intervinientes usaban distintos dispositivos, usaban distintos stents, algunos no usaban IBUS, otros sí, incluyeron tanto en el mismo grupo trombosis del sector ilíaco femoral como femoropoplita, es decir, el trabajo fue bastante criticado y en definitiva no dio luz al problema. Pero bueno, lo que sabemos hoy en día entonces es que ante una trombosis venosa aguda lo que hay que hacer es anticoagular, como hicimos toda la vida,
Sabemos que reduce la propagación del trombo y que reduce el riesgo de embolia pulmonar, la anticoagulación, pero lo que sabemos también, que lo puse en rojo, es que no elimina el trombo, que no resuelve los síntomas y que no disminuye el riesgo de síndrome postrombótico. Y por ahora, lo único que podemos decir es que los únicos pacientes que se beneficiarían con una terapia endovascular activa serían los que tienen un primer episodio de trombosis del sector ilíaco-femoral, menos de 14 días de evolución, un bajo riesgo de sangrado, buena capacidad funcional, es decir, un paciente activo con una aceptable esperanza de vida. Y también, como ya les dije, en las guías lo ponen como 1A, aquellos pacientes que están desarrollando una isquemia venosa, esos también serían los pacientes que van. Es decir, nos quedamos más que nada con una flegmasia cerulea dolens, o ya el que desarrolló el paso siguiente, que es la isquemia venosa. Aunque yo lo que prefiero es el paciente que está con una flegmasia cerulea dolens. Yo creo que el paciente que está más pasado o con gangrena venosa ya mucho para hacer no hay, y en general son paraneoplásicos, o sea que también estamos hablando de otra historia. También sabemos que las trombosis femoropoplitas aisladas no debemos indicar una terapia con catéteres y que, sin embargo, hay muchos centros, hemodinamia sobre todo, que vemos que sí, que lo hacen, y veo que hay muchos que tienen una casuística bastante grande en este sentido, y la verdad no es lo que corresponde, o por lo menos lo que las guías avalan actualmente. Entonces, si uno tiene el paciente adecuado y va a hacer una trombolisis, ¿con qué la hago? Bueno, puede ser una trombolisis mecánica clásica, es decir, poner un catéter, lo que se llama un catéter guía, un catéter de alto flujo, y simplemente con jeringa aspirar. Una trombosis mecánica con catéter, es decir, solo aquellos devices que son aspirativos, o combinar lo que sería la trombolisis farmacomecánica, es decir, usar algún trombolítico más la aspiración que produce el catéter. ¿Qué es lo que nos beneficia usar esto último? Bueno, una alta concentración del lítico en el lugar, en el trombo, evitando la dispersión por colaterales, disrupción del trombo en forma mecánica asociada a la entrega del lítico, y es un método bastante eficaz que disminuye la dosis del lítico, y eso hace que los tiempos hospitaleros se disminuyan y también las complicaciones. Hay un montón de dispositivos, en la Argentina prácticamente todos están disponibles, el Trellis no porque se retiró del mercado, pero hay dispositivos farmacomecánicos, dispositivos, estos son puramente mecánicos, el Penumbra, la Aspirex, Cleaner, etc. Voy a dar algunos ejemplos. Este es el Aspirex, que es un dispositivo diseñado realmente para obstrucciones agudas, y digamos lo que le veo en contra es que si a veces cuando nos vamos un poquito de lo que indica, o sea, muchas veces pasa que agarramos a las trombosis a los 20 días en vez de a los 14, ya ahí este dispositivo empieza a mermar su eficacia, es decir, es un dispositivo que sí o sí tenemos que estar dentro de lo que dice la marca y el rango, porque nos salimos off-label y ya no funciona tan bien. Es un dispositivo que viene con todo un set de catéteres de distintos frenchajes. Habitualmente preferimos el de 10 French porque, bueno, uno quiere ir a aspirar en la ilíaca y necesita un buen frenchaje para poder lograr una buena aspiración. Normalmente nosotros lo que hacemos es, si bien estos dispositivos son mecánicos, preferimos siempre darle una dosis de lítico primero con catéter, esperamos 30 minutos que el lítico haga efecto y después recién pasamos el Aspirex. Filtro sí, filtro no. Bueno, muchos dispositivos dicen que no es necesario usar el filtro, sobre todo los que son de aspiración mecánica. La verdad es que cuando tiene un trombo que está en la ilíaca flotando hacia la cava, nosotros preferimos poner un filtro, nos quedamos mucho más tranquilos. Antes los dejábamos después del procedimiento, ahora los sacamos
Si vemos que al finalizar el procedimiento no tiene trombo, lo sacamos en el momento. Las dosis de Actilis son bastante bajas, en general entre 10 y 15 miligramos. Con esto, la verdad que las posibilidades de complicaciones por sangrado, por usar líticos es bastante baja. Y este dispositivo, voy a pasar rápido porque hay muchas, si no va a ser muy largo. Ahí ven que tiene perdón, voy a ir una para atrás. Ahí ven que tiene un reservorio que es donde va cayendo el trombo que vamos retirando. Uno tiene siempre una imagen previa con el trombo, ahí se ve un compromiso ilíaco femoral en esta de acá. Ahí tiene la imagen del trombo y el resultado final en la derecha. Siempre es bueno tener disponibles stents cuando uno encara este procedimiento, porque suele pasar que o el origen haya sido una compresión mecánica, es decir, que haya tenido una compresión ilíaca y que quizás a partir de ahí hizo la trombosis del paciente y uno en el mismo momento lo tiene que solucionar, o muchas veces cuando uno aspira la ilíaca no queda del todo limpia, entonces muchas veces terminamos colocando un stent. Este es otro dispositivo, esta es una paciente muy jovencita, 21 años, si bien tiene las piernas bastante flacas, observen la diferencia entre una y otra, y también hay una diferencia de color en una flegmasia ciliar dolens. Lo único que se le había encontrado a esta paciente era que había comenzado recientemente con anticonceptivos orales y en la tomografía apareció que tenía una compresión ilíaca, quizás la suma de las dos cosas es lo que desembocó en una trombosis. En este caso lo que le pusimos un filtro de cava y usamos otro dispositivo que es el AngioJet. Perdón, voy a volver una para atrás. Bueno, no está corriendo la... Ahí está. Bueno, ahí lo que ven es que la paciente tenía toda circulación colateral, lo que se ven son ramas de la femoral profunda y no tenía la superficial directamente, estaba toda ocluida. El dispositivo que usamos en este caso es el AngioJet. Ya después de una primera pasada pudimos recuperar toda la femoral. La ilíaca, la verdad que nos quedaba bastante sucia y en definitiva terminamos baloneándola. Observan que sí, tenía una muesca cuando ponemos el balón, es decir, que había una compresión en ese sector y pusimos un stent. Esta es una paciente que en realidad es mi primer trombolisis, lleva ya más de 8 años con el AngioJet y la verdad que está permeable y no desarrolló síndrome posttrombótico. ¿No? Ahí tienen el pre y el post. El resultado que uno ve es inmediato, o sea, uno realmente cuando termina el procedimiento ve que la pierna se deshinchó, mejoró la coloración y eso se ve apenas uno termina el procedimiento. Esta paciente, como le dije antes, nosotros dejábamos los filtros más tiempo. En ese momento estaban los ELA filter, que era un filtro que por suerte se retiró de mercado. Cuando la citamos a los 15 días para retirarle el filtro había migrado a la aurícula, la paciente totalmente asintomática, y se lo sacamos de la aurícula, por eso está así tan destrozado el filtro. Siempre se hacen controles tomográficos y obviamente el control clínico. Este es el último caso que les voy a mostrar de agudo, que es una trombosis también de una chica de 17 años con una trombofilia familiar, tiene una hermana gemela que también tiene una trombofilia, y empezó a usar unos parches hormonales, a partir de ahí hizo la trombosis,
Y lo que usamos fue este dispositivo que es el de Inari, el ClotTriever, que tiene unos anillos que reemplazan a lo que sería el filtro, que lo ponemos por un lado, y por otro, por el lado afectado, lo que subimos es como una canastilla que uno la va retirando y va sacando todos los trombos, así sale la canastilla. Observen que también los anillos que salen también recolectan bastantes trombos. 5 minutos, doctor. Ahí tiene el pre y el post. Y por último, esto lo voy a hacer muy rápido. Tenemos los casos de postrombóticos crónicos. Bueno, los postrombóticos crónicos, acá no hay duda. Cuando tenemos compromiso ilíaco, la verdad es que lo que se recomienda sí es la angioplastia, y en eso todas las guías están totalmente de acuerdo. Obviamente tenemos que evaluar, tenemos que hacer toda la seguidilla diagnóstica, ecodoppler, tomografía, ileocografía, utilizar el IBUS. Y uno lo que ve en estos pacientes crónicos, bueno, ve toda, amén de ver toda la circulación colateral, prepúbica, eh, presacra, lumbar ascendente, ve que encima usan venas como la hemiácido para poder compensar y redistribuir toda la circulación. Observen que termina en el tronco innominado, esta vena. Y cuando uno coloca el stent, lo que ve es que toda esa colateralidad rápidamente desaparece. Lo mismo también las varices que tiene el paciente. Y este es un caso con una trombosis ileocava. Observen que en este caso ya se usan las epigástricas intercostales para sortear la obstrucción. También utiliza venas iliolumbares e incluso usa lo mismo, ácidos, hemiácidos, terminando la circulación en la circulación cava superior. Cuando uno coloca los stents, lo mismo, toda la circulación esa derivativa que estaba usando el paciente desaparece. Los resultados en crónico realmente son buenos. Esto lo voy a pasar para... Nosotros presentamos un trabajo y voy a ir directamente, acá sí tenemos mucha casuística porque, bueno, nos derivan prácticamente de muchos lugares del país, y este es un trabajo de 6 años, son casi 90 pacientes, y lo que hoy en día uno tiene que tener en cuenta es esto, que para mí es lo más importante de lo que es crónicos, que es hoy en día tenemos esta clasificación que es la de Halaye, que un poco nos indica qué pacientes van a andar bien y qué pacientes van a andar mal cuando uno hace una angioplastia en un paciente con un síndrome postrombótico con compromiso ilíaco. Los pacientes que les puse ahí como un semáforo en verde son los que andan muy bien, son los que tienen compromiso solo del sector ilíaco hasta la cámara femoral, o el caso 1, que es un compresivo nada más, no tiene trombosis, sino que tiene una compresión ilíaca. Los que andan más o menos son los que tienen ya compromisos de la cámara femoral o de la femoral profunda, y los que andan mal son los que tienen el caso 5, que directamente hoy en día uno los descarta, porque realmente esos pacientes seguro, por más que uno le ponga un stent, se van a volver a tapar y no van a funcionar. La verdad que por el momento no tenemos más que ofrecerle a esos pacientes medias elásticas que levanten las piernas y algún venotón. Los pacientes que más tuvimos que reintervenir son los pacientes que tienen el antecedente de trombofilia o, como les digo, las lesiones más largas de esa clasificación. Esto de nuestro trabajo. Los que tuvimos que reintervenir son los que tuvieron lesiones tipo 4A o 4B. Esos pacientes realmente no nos anduvieron bien, entonces uno empieza a querer seleccionar un poco, si bien la verdad que, bueno, muchas veces no se puede seleccionar. Y por último, bueno, como estamos en estos días, este es un chat que tengo con mis amigos de la secundaria, que puse ahí un deseo, que bueno, capaz es mucho, pero yo quería que jugaran con Inglaterra y bueno, pasar ese partido, y después me gustaría que hubiera sido con España. Esto lo puse el lunes antes de las 2
Y bueno, por el momento, anulo mufa, vamos bien, rezá, Malena, rezá, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dándolo. Excelente presentación, muy didáctica, muy clara, muy precisa las indicaciones y la experiencia realmente es muy interesante. Bueno, vamos a pasar a los comentaristas. En este caso vamos a invitar al doctor Juan Paulini de Argentina, jefe de Servicio de Cirugía Cardiovascular Sanatorio Julio Méndez, director de Residencia de Cirugía Cardiovascular de Acaba, es presidente de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Vascular y Arqueología, es presidente del Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares y es presidente de la Asociación Argentina de Angiología y Cirugía Cardiovascular. Bueno, lo escuchamos, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir su experiencia. Gracias por la invitación. Bueno, mi hijo el doctor Dándolo, que no puedo mentir mucho. Excelente la presentación del doctor Dándolo. Sabemos que es el centro de más experiencia hoy en día que tiene la República Argentina y creo que parte de Latinoamérica. Pero creo que una cosa cuando empezó Marcelo a hablar es lo que pasa acá al sur de Bolivia, y que justamente los auditores se usan de la TRAC para arruinarnos la vida a nosotros, pero más que nada a los pacientes. Son muy pocos los pacientes que por lo menos nos llegan a nosotros en agudo, porque la mayoría ya son cronificados. Claro. Sí, están tardíamente diagnosticados, maltratados y mal derivados. Entonces el gran problema que estamos tratando con patología aguda, pero en realidad estamos tratando pacientes crónicos, y la mayoría de los instrumentos que presentó el doctor Dándolo, muchas de las veces nos soluciona el clotriver y que está fuera de la mayoría de los vademecum. Entonces, estamos en un problema filosófico, como siempre acá en la Argentina, Sudamérica. y sobre todo de la aprobación de los insumos. Y creo que también el otro punto es que muchas de las veces siguen siendo tratados, lamentablemente, por hematólogos que no tienen el conocimiento y hoy en día, es decir, quedarnos solos con la anticoagulación y sobre todo con el Sintrón, que no solo que es extemporáneo, sino que es peligroso. Entonces, lo mejor es esto, que la SAFIL y creo que todas las sociedades de angiología y cirugía vascular enseñen y que evangelicen sobre este tema. Cada vez hay más casos, como dijo el doctor Dándole, cada vez es en pacientes más jóvenes. Anticoncepción, drogadicción, vacunas y demás, cada vez estamos atendiendo más pacientes jóvenes y todo lo que lograron conseguir los pacientes jóvenes con accesos vasculares fallidos, es decir, todos los que van en diálisis, todos los que tienen catéteres semipermanentes o permanentes. Son los casos lamentables que se están llenando nuestra casuística y que cada vez es más difícil a veces de hacer entender a las autoridades o los auditores de los tratamientos beneficiosos que es tratarlo en agudo, de tener los elementos. Otra cosa que dijo el doctor Dándolo con respecto a la metodología diagnóstica. El IBUS hoy en día es una herramienta, en cierta manera, para el norte es casi indicada en el 100% de los casos. Es muy difícil que los autoricen acá. Y en muy pocos centros tenemos la disponibilidad inmediata del IBUS. Es decir, tener ese elemento nos garantiza no solo si realmente necesitamos poner un stent, sino el tipo de stent, el largo de stent, y en cierta manera ver que el stent está bien colocado. Son esas cuestiones que nos falta y creo que estas reuniones, las AFIL, y vuelvo a repetir, todas las sociedades tendríamos que estar unificadas en transmitir este tipo de conocimiento en beneficio de los pacientes que, vuelvo a repetir, cada vez son en demasía. Muchísimas Gracias, gracias. doctor. Y realmente ese es el objetivo de la SAFIL y supongo de otras asociaciones, que demos a conocer las posibilidades técnicas que existen y que se puedan aplicar, a pesar de estar en Latinoamérica. Bueno, yo no sé si está el doctor Prego. Muy bien. Buenas noches, doctor Prego. Lo presentamos, cirujano vascular periférico, presidente de la Sociedad Uruguaya de Flebología y Linfología. Le vamos a pedir que realice un comentario respecto a la charla que hizo el doctor Marcelo Dándolo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un compromiso eh, hacer un comentario sobre un trabajo que hizo Marcelo, que somos coetarios y hemos pasado muchas etapas de la vida en paralelo, digamos, en esto del tratamiento del sistema venoso profundo. Yo escuché atentamente
Y para no repetir, estamos completamente de acuerdo en la indicación en agudo, que solamente debe ser realizada en pacientes jóvenes que tengan una larga expectativa en el sector alto. Y ahí después tengo una pregunta al final para hacerle a Marcelo, que es que muchas veces, como también dijo el doctor Paulini, nosotros no recibimos a los pacientes inmediatamente y en la emergencia o su médico o el hematólogo ya empezó el tratamiento con anticoagulantes directos. Entonces, nosotros que tenemos un centro que trata también tromboembolismo pulmonar, nosotros preferimos, si el paciente en ese caso tiene un compromiso hemodinámico y podría tener indicación de tratamiento trombolítico, comenzar con heparina sódica en bomba, de tal forma de ponerlo en una unidad de cuidados intermedios o intensivos, y entonces poder regular esa anticoagulación antes de hacer el procedimiento trombolítico. Eso por un lado, quería preguntarle a Marcelo qué era lo que estaban haciendo en la fundación. O sea que en cuanto a agudo, no tenemos diferencias en cuanto a la indicación, y también nos queda la duda de que así como en la embolia pulmonar, la hipertensión pulmonar crónica posterior no está asegurada con el tratamiento trombolítico, tampoco está asegurada la aparición de un síndrome postrombótico luego de una trombolisis en un agudo. Pero en un paciente joven hay, como mostró Marcelo, evidencia científica suficiente para hacerlo. De ninguna manera tratamos tampoco el sector femoropopliteo y es muy importante contar, como dijo él, con insumos, por ejemplo, con los STEM, porque si encontramos algún grado de obstrucción, un nivel, hay que tratarlo en ese momento porque si no se va a retrombosar. En cuanto a los crónicos, también estamos de acuerdo, pero yo quería también preguntarle a Marcelo cuál era la indicación para el tratamiento. Nosotros pensamos que la indicación más formal es en pacientes que tienen una úlcera venosa activa y que ya se han intentado otros procedimientos para cerrar la úlcera y que el estudio del sistema venoso profundo mostró que existen secuelas a nivel ilíaco. En ese sentido, también estamos de acuerdo y queremos o quiero remarcar que aquellos pacientes que tienen un compromiso de obstructivo a nivel de la femoral profunda y de la femoral común son pacientes que van a ir irremediablemente al fracaso y tampoco hacemos el tratamiento en esos pacientes. Y después está el grupo de pacientes que hace trombosis, que es un grupo muy importante de trombosis asociado a pacientes que tienen diferentes tipos de cáncer. Entonces, en este tipo de pacientes existe un contrabalance entre el uso de los trombolíticos y el riesgo de, por supuesto, estos pacientes tienen alteraciones por su propio tumor, los linfomas son los que a mi saber y entender tienen mayores complicaciones trombóticas, pero también estos pacientes tienen riesgo de sangrado y el riesgo de sangrado de estos pacientes, el que más nos debe preocupar es el encéfalo. Hay que recordar que estos pacientes pueden tener sangrados intracraneanos. La incidencia que tenemos nosotros es baja, pero no hay que descuidarlo. En síntesis, me parece que esos son los aspectos relevantes que podría comentar y tengo para Marcelo esas dos preguntas, la indicación y cómo reciben ellos, con qué tipo de anticoagulante reciben los pacientes que ya vienen con diagnóstico de ecodoppler y clínicamente de trombosis. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti y te va a responder en este momento, doctor Dándolo. Gracias, Alfredo. Bueno, las indicaciones, creo que la primera pregunta te referías a esos pacientes, ¿qué hacemos con la anticoagulación? Si vienen con Claro. drogas anticoagulantes orales. Sí, Ujú. hacemos lo mismo que vos, los pasamos a heparina. En el caso de los anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes orales, en general la vida media es bastante corta, 12 horas, entonces, bueno, Mm. uno puede actuar rápidamente. Lo que sí pasa muchas veces es que que un poco, no sé, que si lo hablé recién, el tema de que los pacientes vienen muchas veces pasados, que tenemos esta ventana de 14 días que es corta.
La verdad que hoy en día esa ventana se está extendiendo y hay muchos dispositivos que incluso hasta pasado el mes podemos actuar. Entonces, bueno, depende de los dispositivos, pero bueno, en ese caso muchas veces pasa que uno pide, eh, bueno, un poco lo que hablábamos antes de entrar con Juan Paulini, uno pide insumos y estos insumos son de alto costo, entonces, bueno, pasa que te mandan a veces lo que ellos quieren, o el más barato, o el que pueden mandar. Entonces, ahí tenemos otro choque de un problema, pero bueno, en realidad uno podría elegir un dispositivo según el periodo en el que está el paciente. Y después en la pregunta de los crónicos, era si eran todos C6. No, la verdad que hoy en día lo que vimos nosotros en nuestra experiencia y también un poco lo que hablan todos los trabajos internacionales es que se ha extendido, incluso hay pacientes que están en una etapa, sí, obviamente C3 para adelante, o sea, aquellos pacientes que empiezan realmente el síndrome postrombótico los empieza a incapacitar, ya sea porque tienen edema, ya sea porque tienen la famosa claudicación venosa, esto que no pueden terminar sus tareas laborales normales, o que empiezan a tener simplemente una dermatitis, una hipodermitis indurativa. Esos pacientes también los tratamos porque la verdad que el procedimiento, la tasa de complicación, bueno, lo pasé muy rápido el trabajo, pero la tasa de complicación es mínima. O sea, Es bajo. realmente cero mortalidad y las complicaciones del procedimiento son mínimas. Entonces, si uno puede ofrecer algo que es bastante inocuo para el paciente y le da un beneficio, está bueno por ahí adelantarnos a que ya desarrollen la úlcera. Y Marcelo, Muchas gracias. Bueno, vamos a en- pasar a la segunda conferencia del día de la fecha. Vamos a presentar a la doctora Marcela Aimé, especialista en flebología y linfología, trombosis, es vocal del Consejo de Trombosis de la Sociedad Argentina de Cardiología, es miembro de la Federación Argentina de Cardiología, es miembro de la Comisión Directiva FLIBA, Secretaría General, ex titular de la Secretaría de Trombosis de la FLIBA, magíster en trombosis, diplomada en curación avanzada de heridas, IH, y el tema es trombosis por escleroterapia y actualización de tratamiento. Doctora, la escuchamos, un placer tenerla en casa y tenemos un tiempo de Bárbaro. 15 minutos. Bien. Bueno, se me escucha, así que bárbaro. Bueno, no pudieron zafar del tema, así que ¿qué vamos a hacer? Esto es así. Me tienen de nuevo y tendrán que aguantar 15 minutos, por favor. Vamos a hacer lo más breve posible. Primero quiero recalcar lo que dijo el doctor Paolini, que me parece excelente, porque a mí todavía, a pesar de este tiempo, de los años que llevo encima, no de experiencia, de encima sí, hay muchos trombóticos que me vienen sin un diagnóstico de trombosis o maltratados. Es increíble, realmente, pero bueno. Esto es así. Vamos a ir pasando. Para hablar de lo que es trombosis post-escleroterapia, quiero que respiren porque no hay demasiadas cosas nuevas. Hay una, sí, que la voy a nombrar que es interesante un poquito más adelante, pero sí tenemos que tener en claro lo básico, lo elemental, porque si no, toda trombosis post-esclero no van a saber qué hacer, o van a decir sí, no, qué uso, qué no uso, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en claro todo esto. Sabemos que, como dijo el doctor Dándolo, ¿no es cierto? La trombosis es la causa más común de muerte, sobre todo en Estados Unidos, que hacen bien las estadísticas, y que cobran más de 2 millones de vidas, ¿no es cierto?, de personas al año. Y además tenemos eventos no fatales, es decir, si no se mueren, si zafan, se registra un número similar de eventos de tromboembolismo venoso de carácter no fatal. Por eso es tan importante saber tratarlo correctamente. Los eventos trombóticos fatales son 4 veces más frecuentes en prevalencia de mortalidad que las enfermedades malignas en Estados Unidos, lo cual es decir mucho. Y obviamente el alto impacto económico, es decir, que incrementa de manera extraordinaria tanto la morbimortalidad de los pacientes como los costos asociados al sistema de salud. Entonces, por eso después los auditores, que decía el doctor Paulini, que no le dan, ¿no es cierto? No, porque, o sea, están en ese tema, lamentablemente. Bueno, los episodios de eventos trombóticos sabemos que pueden ser primarios o recurrentes, ¿no es cierto? Que tenemos que tener en cuenta una adecuada terapia antitrombótica primaria y secundaria.
que tenemos que averiguar las preexistencias, de enfermedades malignas, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardiovasculares, factores de riesgo preexistentes. Falla respiratoria aguda, por supuesto, eso ni hablar, ¿no es cierto? Y restricción de la movilización, que es lo más común, que todos conocemos, la inmovilidad prolongada o postración que favorece de manera directa la estasis venosa. Ahora yo les voy a tirar todo esto abajo, porque les voy a contar lo que le conté al doctor Dándolo, que me pasó a mí me viene a pasar, justamente. Se nos ocurre viajar con mi esposo a Estados Unidos, ¿no es cierto? A recorrer la península de la Florida con un matrimonio amigo. Un mes antes nos dimos la vacuna del COVID, un mes antes. No era la AstraZeneca, que es la más que produce trastornos trombóticos, según se ha comprobado, sino que era la Pfizer. No era la primera dosis de la Pfizer. Bueno, hicimos eso, hicimos todos los estudios para viajar, como somos los dos pendejos, ¿no es cierto? Nos hicimos todos los estudios correspondientes, ecocardiograma, electro, prueba de esfuerzo, hicimos absolutamente todo, hasta incluso una colonoscopía, ¿no es cierto?, para viajar tranquilos. Y además, en el viaje nos pusimos las medias de compresión, ¿no es cierto? Y como nos faltaba, por supuesto, un Rivaroxaban, ¿no es cierto?, de 15 miligramos para la profilaxis. Es decir, ustedes me dicen, hicieron todo. Y sí, hicimos todo. Caminamos en el avión, porque encima tuve la suerte que se descompuso una mujer, así que la tuve que atender en el avión porque me llamaron. Así que hicimos todo. Bárbaro, divino. Dijimos, bueno, genial. Bajamos, recorrimos toda la península de la Florida, caminamos como desgraciados, ¿no es cierto? Y al final del viaje, mes del viaje, un día mi marido me dice, ¿sabes qué? No me siento bien. Y digo, ¿qué tenés? No sé, como que no puedo respirar bien. Bueno, conclusión, Monte Sinaí internado, tromboembolismo bilateral. Ahora, ¿por qué? La pierna nunca se echó, jamás. Tiene dos patitas de palitos. ¿Qué pasó? La conclusión, y a esto viene todos estos temas, ¿no es cierto?, que acabo de decir, es que yo me pesqué una virosis, probablemente ha sido un sincicial respiratorio. Bueno, fiebre, tos, expectoración, un desastre. Pasó unos días y anduve bien, con lo cual dije, a mí no, también hay que creer en el destino, ¿no? Porque soy la máxima candidata, porque tengo bastantes problemas y estoy inmunodeprimida, así que sería la mayor candidata. Sin embargo, mi esposo, un hombre sano totalmente, lo único que tiene es hipertensión arterial, se contagió y también tos, expectoración, bueno, una cosa terrible. Entonces el neumonólogo del Monte Sinaí me dice, mire, yo lo que pienso es que ha sido el virus sincicial respiratorio, porque no tiene lógica haciendo todo lo que hicieron y al final del viaje, casi un mes después, usted me dice 2 semanas, 3, puede ser, pero ya cuarta semana del viaje es muy difícil y con todo lo que hicieron. Lo más probable es que haya hecho, ¿no es cierto?, un proceso inflamatorio generalizado y por eso el endotelio se inflamó y ahí tenemos. Así que de ahí la importancia de, en la historia clínica, como siempre recalco, una historia clínica completa para, ya sea una trombosis post-esclero, post-láser, post-FOAM, por lo que quieran, ¿no es cierto?, tratarla bien. Cualquiera que ve este dibujito, esta imagen que la conocemos todos, obviamente van a decir, es una trombosis venosa profunda. Ahora, si ven este paciente, miren las piernas. ¿Es una trombosis venosa profunda? ¿Eh? Hay pacientes así, o sea, una pierna que está exactamente igual a la otra. Y por eso les digo, mi marido estaba así, igual una pierna a la otra, sin dolor, sin absolutamente nada. Entonces, hay que indagar muy bien. Les vamos a recordar el inicio del tratamiento con los NACOS, que son los que normalmente usamos. En Estados Unidos les gusta mucho la Pixaban, antes que el Rivaroxaban, pero realmente es prácticamente lo mismo, así que es mínima la diferencia, si quieren, ¿no es cierto?, en sangrado, pero es lo mismo. Pero a ellos les gusta la Pixaban. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos estudios de laboratorio, ¿no es cierto? ¿Qué le vamos a pedir al paciente? Que esto hay que hacerlo sí o sí, antes de cualquier procedimiento, por supuesto, sobre todo hemograma completo con recuento detallado de plaquetas, la función renal, porque si de casualidad tienen la mala suerte de que les pase, tienen que saber, ¿no es cierto?, si le pueden dar los nuevos anticoagulantes, ¿no es cierto?, por la función renal, porque si no se acumula en sangre, obviamente vamos a tener una hemorragia. Entonces, la evaluación de la creatinina, del aclaramiento de la creatinina, o sea, el clearance de creatinina, la función renal es fundamental, como después lo vamos a ver para suspender los anticoagulantes, ¿cuándo?
El hepatograma completo, un perfil hepático basal para descartar las insuficiencias hepáticas y las pruebas básicas de coagulación, ¿no es cierto?, de TP y APTT. Esto previo a cualquier tratamiento. Acá tienen para recordar las dosis de rivaroxaban y de apixaban, ¿no es cierto? El rivaroxaban, recuerden que son 15 cada 12 por 3 semanas, porque he visto que hacen cualquier cosa. Me dan 15 miligramos, me dan una semana, no me lo dan cada 12 horas, no me lo dan 3 semanas. Bueno, hacen un popurrí que realmente no entiendo. Y está bien demostrado que son 15 miligramos cada 12 horas por 3 semanas, para pasar luego a 20 miligramos al día, hasta la finalización del tratamiento. Dosis ajustadas. Bueno, ¿cuándo usamos dosis ajustadas? Que son 15 miligramos día. Cuando tenemos un paciente con una edad mayor o igual a 80 años o alto riesgo de sangrado, un clínico de creatinina menor de 50 mililitros por minuto y una medicación concomitante que interfiera. En los nuevos es muy difícil, que es el problema de la medicación. Pero bueno, hay que averiguar bien, ¿no es cierto? Si están con amiodarona, por ejemplo, que es también lógico en pacientes añosos, ¿no? Apixaban, el esquema normal, ¿no es cierto? 10 miligramos cada 12 horas, pero una semana. 5 miligramos cada 12 horas posteriormente. Y la dosis ajustada, mismas indicaciones, la creatinina sérica mayor o igual a 1,5 es para una dosis ajustada, que es 2,5 miligramos cada 12 horas. ¿Ah? Bien, el dabigatran acá no lo usamos, pero bueno, lo traigo también como para que tengan una idea, por si se plantea. Primero tiene el puente con la heparina de bajo peso molecular por 5 a 7 días. Se inicia con la heparina de bajo peso molecular. Y luego se continúa 150 miligramos cada 12 horas y el mantenimiento ajustado es de 110 cada 12 horas, con los riesgos que acabo de decir en esos tipos de pacientes. Criterios de ajuste de dosis, función renal comprometida, como dijimos, menor a 50 mililitros por minuto. Factores de riesgo clínico, también como lo dije, la edad o alto riesgo de sangrado. Y acá también hay que tener muy en cuenta la hemorragia digestiva alta, previa o gastritis activa. O sea, un dabigatran en estos pacientes no es para nada recomendable. ¿Dónde no vamos a usar los DOAC? Eso seguro que no, o sea, contraindicaciones absolutas. Clínica de creatinina menor de 30 mililitros por minuto. Es una contraindicación absoluta por el alto riesgo de acumulación del fármaco y el sangrado severo. Por eso dije el clínico de creatinina. En las válvulas mecánicas, los DOACs no ofrecen la protección necesaria en pacientes con prótesis valvulares mecánicas. Y en los extremos de adherencia o de masa corporal, es decir, poca adherencia al tratamiento. Es decir, en un paciente con algún problema psiquiátrico, ¿no es cierto?, que no tengamos una buena adherencia o que viva solo. Es decir, ese tipo de cosas hay que evaluarlas muy bien porque se olvidan, no lo toman, toman lo que quieren. Bueno, entonces eso parece una pavada, pero no lo es, porque puede terminar en un problemón serio. Pobre adherencia al tratamiento, peso menor de 50 kilos o mayor de 120 kilos, obesidad mórbida con un índice de masa corporal mayor de 40. Esas serían las contraindicaciones absolutas. Lo tenemos que internar si se produjo una trombosis, ya sea por la cuestión que sea, como dije, porque hay quien ha tenido trombosis posesclero y ha llegado al tromboembolismo pulmonar. Los criterios de hospitalización, bueno, tenemos sintomático local, es decir, una trombosis venosa profunda extensa, con compromiso circulatorio y riesgo de flegmasia cerulea dolens. Como dijo el doctor Dándolo, podemos evaluar ahí el tratamiento del doctor, obviamente. Una TBP iliofemoral en pacientes jóvenes con bajo riesgo de sangrado, donde se considere uso de fibrinolíticos y o trombectomía. Gravedad clínica, bueno, la inestabilidad, es decir, un TEP sintomático, aquellos casos asociados a marcadores de riesgo moderado o elevado. Eso sería un criterio de hospitalización. Analgesia endovenosa, es decir, cuando hay una trombosis venosa que requiere un manejo del dolor con analgesia endovenosa porque no hay forma de calmar el dolor, bueno, ahí se lo puede hospitalizar. Y luego las comorbilidades, alto riesgo de sangrado, o sea, hemorrágico, pacientes que cursan con el alto riesgo de sangrado o sangrado activo, y un mal estado general del paciente o presencia de comorbilidades que lo requieran. ¿Qué serían los criterios para hospitalización? ¿Cuándo suspenderlo previo a la cirugía? Bueno, el dabigatran, como dije acá, no lo usamos, ¿no es cierto? Pero tenemos un clínico de creatinina mayor de 50 mililitros hora, se puede suspender 2 a 3 días previos. Si es 30 a 50, tenemos 4 días previos. Si tenemos falla renal grave, suspensión mayor a 5 días, no usen, por favor, dabigatran. Apixaban y rivaroxaban,
Cuando la función renal es normal, suspender 48 horas antes, sería lo ideal para estar tranquilos. 30 a 50 mililitros hora, suspenderlo 3 días previos. Y procedimientos con bajo riesgo de sangrado, suspender una dosis previa, o sea, 12 a 24 horas antes, cuando tenemos un bajo riesgo de sangrado. Éxito en la elección del tratamiento o de la profilaxis, como dije, en un láser, en una espuma, en un láser con esclero, en fin, lo que quieran. Y como digo siempre, una excelente historia clínica. Confeccionar una rigurosa y detallada historia clínica es el primer paso, indispensable para guiar el tratamiento adecuado en caso que suceda. Porque yo veo colegas que le preguntan, ¿tiene varices? Muy bien, ¿tiene dolor? No, se olvidan de que tiene familia, de que ha tenido una vida previa, se olvidan de todo y no me hacen una historia clínica, con lo cual se evitarían bastantes problemas. Estratificación, clasificación correcta del paciente según los factores de riesgo específicos para personalizar de forma segura la terapia. Es decir, no damos a todos exactamente lo mismo. Hay que analizar cada paciente y sus antecedentes, el procedimiento, todo lo que está en juego. El seguimiento, monitoreo constante y revisión activa de un protocolo periódico establecido para maximizar los beneficios clínicos y, ¿no es cierto?, una organización de equipos multidisciplinarias para asegurar un cuidado médico integral, coordinado y de alta calidad. Yo soy un mix, porque yo soy flebóloga, ¿no es cierto?, pero mi mentor fue el doctor Allman, que es un excelente hematólogo. Entonces, por eso me odian los hematólogos. Bueno, acá esto es lo nuevo, que son las NETs, que si ustedes recuerdan, cuando tuvimos el COVID, se habló mucho de las NETs. ¿Qué son las NETs? ¿Quién recuerda qué son las NETs? Trampas extracelulares de neutrófilos, porque acuérdense que con el COVID es un proceso inmunotrombótico, por eso también les dije lo de mi esposo, un problema inmunológico, inflamación, inmunidad, tiene todo mucha relación. Entonces, la trombosis, ¿no es cierto?, tiene relación con esto. Las NETs son las trampas extracelulares de neutrófilos. Entonces, es un proceso inmunotrombótico, desempeña un rol crítico en la fisiopatología celular, estando fuertemente asociada a sepsis y estados agudos, el COVID-19, enfermedades autoinmunes y el cáncer activo. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y lo que hay ahora es un inmunoensayo, es decir, los laboratoristas que están muy contentos, es un proceso de detección avanzado mediante una plataforma de última generación. Es una tecnología quimioluminiscente, un procesamiento 100% automatizado, detección precisa de nucleosomas H3.1, ustedes estarán contentos de escuchar todo esto, sencillo. O sea que es un biomarcador específico de netosis, o sea, de muerte celular de estos bichitos, como digo yo, los nucleosomas H3.1. La variación analítica es el estudio de variación clínica instrumental de la técnica, ha arrojado excelentes resultados. O sea que demostró una elevada especificidad para la determinación y diagnóstico de netosis. ¿Para qué nos sirve todo eso? Sí, bárbaro, pero ¿para qué nos sirve? Para tomar decisiones rápidas. O sea, esto lo llevamos a la clínica, porque si no, con el laboratorio, todo muy bien, pero ¿y? Lo llevamos a la clínica. Entonces tenemos decisiones rápidas. Este método incorpora biomarcadores de NETs, permitiendo tiempos de respuesta altamente compatibles con decisiones clínicas críticas en escenarios agudos. Estratificación de riesgo. Favorece la estratificación en estados protrombóticos, o sea, es importante en un estado protrombótico pedirlo, la monitorización activa de terapias dirigidas a netosis y el desarrollo de estrategias de precisión en inmunotrombosis. Así que fíjense lo importante que es la inmunotrombosis. 5 minutos, doctora, Ya gracias. terminamos. Representa una transición efectiva desde la investigación experimental directa hacia aplicaciones clínicas concretas para el cuidado del paciente, es decir, la relación del laboratorio con la clínica. Y acá con post-esclero, ¿no es cierto?, tenemos que tener en la balanza siempre el efecto buscado, ¿no es cierto?, con el riesgo de complicación, o sea, para hacer una escleroterapia, sea por el método que sea. Como dije, historia y consentimiento, una realización rigurosa de historia clínica para los factores de riesgo, el consentimiento informado, que es fundamental, por supuesto, y cuando sucede tenemos una incidencia entre un 1 y un 5% como mucho.
¿Qué es lo que recomendamos? Obviamente, la actividad física posterior, posesión, se indica la realización de ejercicio moderado, priorizando caminar de inmediato. Yo he visto todavía gente que dice, no, vaya, reposo. No, caminen. O sea, no se vayan caminando a Luján, si nunca lo hicieron, pero caminen, es lo lógico. Restricción del esfuerzo, evitar estrictamente el ejercicio de alta intensidad durante 2 semanas posteriores. O sea, tampoco que se vayan al gimnasio y que me levanten 300 kilos. O sea, eso desde ya que no. Ir a profilaxis y control, indicación de profilaxis farmacológica, únicamente en los casos clínicamente adecuados. Monitoreo activo y seguimiento ecográfico con ecodoppler, como debemos hacer para el control evolutivo. Todo esto en la posescleroterapia. Dijimos la incidencia, hay diferencia por sexo, hay un 5,2% en mujeres y un 11,9% en varones. Hubo diferencia de un 8,2 con trombo con profilaxis en el tratamiento, ¿no es cierto? Y sin profilaxis 9,5. Y los factores de riesgo, por supuesto, que como dije, relacionados con el paciente, hay que evaluarlos bien y relacionados con el procedimiento, es decir, el material que utilizamos, la dosis, ¿no es cierto? ¿Qué vena vamos a tratar? Es decir, todo lo que ustedes saben perfectamente bien, analizarlo muy bien. La localización frecuente que se ha encontrado son las venas gemelares, sobre todo en pacientes delgados, posesclero. Pero ya les digo, nadie es profeta en su tierra, todo pasa, así que puede llegar hasta un tromboembolismo pulmonar. Y obviamente se indicará la osteocompresión y la anticoagulación, ¿no es cierto?, por un periodo de 3 meses cuando se instaló una trombosis venosa profunda y tenemos, ¿no es cierto?, un bagaje en el paciente como corresponde, o sea, si tiene una trombofilia, en fin, todos los factores que analizamos. Gracias por su atención, cualquier cosa tienen ahí, por cualquier duda, ¿no es cierto?, si escanean con el WhatsApp. Y por supuesto, vamos a Argentina, que es lo fundamental. Muchas gracias, doctora Aimé. Excelente presentación, muy didáctica. Y bueno, vamos a pedir, por favor, al comentarista, doctor Juan Pollini, que nos dé un Hola. comentario al respecto de la charla. ¿Ahí? Excelente charla, doctora. No sé si a Luján, pero es Moreno que llena si lo ve la doctora cuando lo manda a caminar, ¿no? Ahorita de cabina. Lo que usted planteó también creo que cada vez es más importante, sobre todo, bueno, la población, sobre todo de sexo femenino, que está tomando anticonceptivos a base de estrógenos, que sigue tomando, porque el ginecólogo Sí. no se lo cambia, las vasculitis que están llegando a nuestros consultorios, los antifosfolipídicos que nadie se acuerda, hasta que después que le digan los esclerosantes. Sí. Bueno, pero También. también. Sí, sí. Me da más impresión esa parte. Y el otro tema es que lo que usted planteó, que también el tema FOAM, es decir, comparando todos los tratamientos, sinceramente el FOAM bien hecho, es decir, y con buenos cuidados, es mucho menos trombogénico que cualquier safenolisis o hasta el GLU. Entonces creo que eso también es tener en cuenta, pero lo importante es lo que usted dijo. El tema, el FOAM, cuando vos tratás vasos gruesos y comparando con el resto de los tratamientos, es el menos trombogénico de todos. No, el tratamiento de insuficiencia de venas safena. Y con respecto al tema de los DOACs, nosotros como cirujanos vasculares y angiólogos, con la pandemia los aprendimos a usar porque nos desaparecieron todos los hematólogos, sobre todo cruzando la General Paz no había ni uno. Entonces a la fuerza los empezamos a usar quizás con miedo, pero hoy es nuestro mejor aliado. Sobre todo hoy tenemos protocolos para la arteriopatía, en todos los pacientes que tratamos salen todos con DOACs en bajas dosis. Lo que usted dice también, lo del rivaroxaban y la pizza, muchas de las veces que no hay, por ejemplo, desde el punto de vista periférico, recién ahora están saliendo trabajos de pizza, había mucho más de rivaroxaban, pero estamos usando los dos con mucha seguridad. No hemos tenido sangrados, así que toda esa cuestión de temor que se había impuesto antes que salieran, cambió. Así que gracias, doctora, excelente charla. Gracias, doctor, por ahí, muy amable. Bueno, buscamos al doctor Prego, por favor. Gracias a usted. Simplemente agregar un dato que es verdad, hemos perdido el miedo a la tromboprofilaxis, gracias a Dios, y ahora hay un trabajo muy reciente de la escuela española que está asociando en pacientes con un score de Caprini que aconseje la tromboprofilaxis,
la tromboprofilaxis luego de la ablación térmica con láser o con radiofrecuencia. Y, y ahí hay una pregunta que yo creo que no tiene respuesta y es si eso realmente es porque tenemos evidencia científica o es porque es un elemento más que tenemos para evitar demandas de mala praxis. Eso está contemplado en el trabajo. No, no deja de ser una cosa interesante para seguirla de cerca, a ver qué es lo que pasa en el futuro inmediato. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Doctora, No, sí, de acuerdo con el doctor, ¿no es cierto? Es para seguridad nuestra, como dijo, la segunda opción, en eso seguro. Así que eso desde ya, de acuerdo con el doctor. sí, cómo no. Bueno, antes que nada, un orgullo tenerlo acá, agradecerle a los cuatro, son brillantes, toda mi admiración realmente. Nosotros estamos muy lejos en el interior de estos procedimientos endovasculares, pero en la experiencia mía, las veces que mandé pacientes crónicos en C6, realmente es milagroso el resultado. Cierran las úlceras de una manera increíble. Y muchas veces nosotros ponemos todo el esfuerzo y si no corrigen con un stent, por ahí se hace muy, muy difícil, ¿no? Así que yo tengo 2 pacientes y realmente me quedo impresionado. Lo otro que me parece importante preguntar es qué escala prefieren en la profilaxis. Sí. Caprini. Al micrófono. Usen la escala que quieren, pero usen una escala. O sea, no porque, no, o sea, y hagan una buena historia clínica, porque si no la escala solita, no. Entonces, hagan una buena historia y usen la escala. ¿Quieren la de Caprini, la que sea? Y te hago una acotación con respecto a que la úlcera que no se cierra con el método, ¿no es cierto?, mecánico, ¿no es cierto?, con stent, perfecto. Pero piensen también, porque a mí me ha pasado increíblemente, una úlcera venosa que no cerraba, pero ni por broma, y les pedí estudios de trombofilia. Y tenía una trombofilia. La anticoagulé, cerró la úlcera. Ténganlo en cuenta. Muchas gracias. El otro aporte que yo tengo, yo no. Yo trabajo en en un hospital de los más grandes de Tucumán. Tenemos en el departamento de cirugía un muy alto volumen de cirugía. Tenemos traumatología, ginecología, cirugía general y dentro de cirugía general todas las especialidades. Más o menos 1000 cirugías por mes, ¿sí? Y en el consultorio de flebología tenemos 1200 curaciones de úlceras por mes. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó en eso? Y como en este momento soy el jefe, he optado por la clasificación, por la estadificación de Caprini, obligatoria para todo el mundo. Resulta que todo el mundo tiene miedo de usar anticoagulantes por el sangrado y demás. Bueno, pero se está cambiando la estadística, la concepción de la profilaxis y están realmente bajando el número de pacientes con úlcera. No puedo decir el número, pero realmente está bajando, ¿no? Y lo otro que me parece importante, la educación médica continua en este tema, porque esto es seguridad del paciente, que debería ser obligatoria en todos los centros, inclusive cuando autorizan un centro menor como un consultorio en flebólogo. Porque es seguridad del paciente y la seguridad del paciente está ligada al aumento de la calidad de la atención. Y eso es lo que sirve para certificar hospitales, sanatorios. Bien. Así que me parece que es un dato que tiene que ir creciendo
¿no? Y quienes hemos tenido tromboembolismos pulmonares mortales, bueno, yo en mi caso no lo quisiera volver a vivir. Me imagino el pobre paciente. Bueno, Así gracias, que Pablo. bueno, nada más. Gracias, Pablo. El doctor no me dejó presentarlo, pero era uno de los comentaristas, el doctor Pablo Corrat, cirujano general, cirujano vascular periférico, especialista en flebología y linfología. Y tenemos dos preguntas en el chat. Doctora Clelia. Doctora Clelia. Sí, dos preguntas del chat. Un usuario que no dice el nombre, que está unido acá al chat, quiere preguntar la contraindicación de los nuevos anticoagulantes orales en pacientes con válvulas mecánicas. ¿La contraindicación es para el tratamiento del cuadro de TBP o para la profilaxis del TEP? Secundario a la válvula mecánica. Si tiene una válvula mecánica, Fue expresado. sea cual sea, no se puede usar los NOACs. Fue expresado en la charla. Perfecto. Y otra pregunta al doctor Halush. ¿Qué opina de la diferencia en una trombosis gemelar regular y una esclerosis que cierra venas gemelares o una perforante? ¿Cómo procede? Sí, no está clara la pregunta. O sea, porque uno hace una esclerosis en una perforante, dice él. Sí, una trombosis gemelar regular Sí. y una esclerosis que cierra venas gemelares o una esclerosis, claro, perforante. Claro, secundario. Claro. Lo que Secundario. pasa es que usted, o sea, ha hecho el tratamiento esclerosante, pero si posterior a eso diagnostica una TBP, porque el paciente está sintomático para TBP, ¿no es cierto?, clínicamente, y luego lo verifica con el Doppler, entonces ahí sí hay que hacer el tratamiento, igual que una trombosis gemelar. Sí. ¿Otra más? Perfecto. No hay más Bueno, preguntas del chat. el doctor Abramodi pidió la palabra. Los felicito a los dos por los trabajos muy interesantes y los comentarios del doctor también. Usted mostró una diapositiva donde dice que el Rivaroxaban 15 y después 20. ¿No es al revés la diapositiva? 20 primero de ataque y después 15. 30 cada 12, el otro por día. 15 cada 12. Bueno. Sí, bueno. Ahora sí. Cada 12. Ahora sí. Muchos usan 20 y después 10. No. O sea, 30 y 15. Y 20. Usted no está de acuerdo con 20 y 10. Bueno. No es el Muchos protocolo. hematólogos, No es el protocolo. como estamos hablando de los hematólogos, que como usted como dijo, que hay muchos hematólogos confundidos, ¿sí? Entonces yo veo que muchos pacientes me llegan con 20 y 10. Yo le digo, 20 y 10, ¿por qué 20 y 10? No es el protocolo. Yo se lo modifico, pero bueno, por eso viene la pregunta. La otra pregunta es la que le quiero hacer, el porcentaje que usted sacó o mostró yo nunca lo vi, de 1 a 5 de trombosis. Bueno, mis estadísticas dicen que son de 0,5 o menos. Hay, pero no pasan el 1% históricamente. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Aporte? Sí, doctor Diego Tropper. Micrófono. Pasa, Miguel, es que vos estás generando una lesión endotelial. Y estás bueno, pero la pregunta mía es, ¿cómo hago yo para saber que no voy a hacer un trombo? Está generando, está haciendo la misma acción que un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. No, bueno, pero está bien, pero vos te podés mandar una trombosis en el callado. No, bueno, sí, claro. Sí. Esa es la primera pregunta. Porque se está imponiendo el uso de Rivaroxaban antes y después de hacer la escleroterapia. Bueno, en la Argentina hay gente que lo está promoviendo. Sí. Bueno,
Se están pagando para Está bien. los laboratorios para usar los drogas. Puede ser que justo el laboratorio ese no tiene rivaroxaban. Pero la otra cosa, la pregunta es, ¿cuántas trombosis? Si yo te digo que operamos 1000 y tenemos pacientes de traumatología, pacientes oncológicos y pacientes de trauma, ¿no es cierto? Haciendo que operando varices. No, estoy hablando de todas las cirugías generales, en general. Y te digo que después vos en el consultorio tenés 1200 curaciones por mes. Entonces, la pregunta mía es, ¿cuántas pasan desapercibidas que no hacen el cuadro que ha hecho el esposo de la doctora y que no lo vemos nunca? Bueno. Yo he escrito artículos sobre el tema, que se llama síndrome del turista. Diego, por favor, porque tenemos una pregunta más en el chat. No dialoguen, por favor, no dialoguen. Diego, y después hay una pregunta en el chat. Ese síndrome del turista, lo más común es que usted, después de 15, a los 20 días, va a ver una pierna hinchada y usted le pregunta, ¿vos estuviste viajando en avión? Sí, porque es el síndrome de la clase turista. Lo de tu marido es una cosa muy rara. Porque es tu marido, claro, por eso. Listo. Bueno, Diego, y Yo una pregunta en particularmente, el chat. con Y respecto a la terminamos. incidencia de la trombosis por escleroterapia, el doctor Sánchez nunca tuvo un caso grave. No puedo decir que tuvo porque subdiagnosticado, pero no tuvo caso nunca grave. Mi madre, después de 40 años, nunca tuvo un caso grave. Yo tuve solamente en 25 años de hacer inyecciones, un solo caso de una trombosis profunda por tratamiento de una vena safena. Creo que es mucho más baja la incidencia, si no tendríamos que hacer lo que hace en cirugía, que está demostrado que la cirugía tiene un efecto trombogénico, tendría que ser ya de manera protocolar. Te quería preguntar, Marcelo, te quiero felicitar a todos los que pusieron hoy. Si yo tengo que derivarte un paciente del interior, ¿sí? Crónico, ¿cómo te gustaría que te lo mande estudiado? ¿Sí? Con solamente un ecodoppler, una angioresonancia, ¿qué es lo que vos necesitas como para ya llevarte el paciente avanzado o para que a mí acepten la derivación? Porque yo también tengo que generar una derivación para que te llegue a vos, ¿sí? El tema ecodoppler, en realidad lo que necesitamos es, el ecodoppler de miembros inferiores, imprescindible, pero también idealmente es bueno que tengan un ecodoppler abdominal venoso, que lamentablemente no es algo que todos los gente que hace imágenes esté entrenado para hacerlo y que sea exitoso hacerlo. Lo otro que uno puede hacer es o pedir o una angioresonancia con tiempo venoso, abdominopelviana y de miembros inferiores, o angiotomografía con tiempo venoso. En realidad las dos tienen la misma digamos, sensibilidad. Si me preguntas cuál me gusta más la angiotomografía porque estoy más acostumbrado a verla. Pero depende un poco del lugar de cada uno. Sí, más fácil hacerle la angiotomografía, es verdad. Y hoy en día, eso sí, están empezando a estar muy bien entrenados, porque antes pedías una angiotomografía con tiempo venoso y te mandaban cualquier cosa. Ahora no, ahora la verdad que te mandan, es un estudio bastante, por lo menos, estandarizado, y vos ves el tiempo venoso. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta por el chat y vamos, bueno, son 4, vamos cerrando. Preguntas de personas que ya preguntaron. El doctor Sergio Calderón de Ecuador pregunta, en TBP a repetición, ¿en qué sospechar? Son todas para la doctora Aimee. ¿Te leo las 4 y las vas respondiendo o una y una? TBP repetición y obviamente lo primero que hay que pensar son dos cosas. O hay una trombofilia o hay un carcinoma oculto. Son las dos cosas principales.
La doctora Julia Vilarele pregunta para la doctora Aimé si sabe por qué los hematólogos no usan rivaroxaban en trombosis con pacientes portadores de SAP, síndrome antifosfolipídico. Hola, Julita. Beso. Está contraindicado, Julia. Realmente está contraindicado. En el SAF está contraindicado. El síndrome antifosfolipídico no puedes usar rivaroxaban ni los nuevos NACOS. Y una pregunta más, el doctor Halush reformula su pregunta y dice que cuál es la diferencia entre el comportamiento de una trombosis gemelar regular, por ejemplo, cáncer o autoinmune, y una posescleroterapia. No hay diferencia, es una trombosis venosa profunda. O sea, lo que pasa es que uno la conoce porque se generó porque hizo el esclero, entonces, bueno, tiene la causa. Pero después en el comportamiento son iguales y en el tratamiento son iguales. Tratamiento posterior, si después viene ahí, ¿no es cierto? Si es posesclero y no tiene ningún otro antecedente, no tiene trombofilia, no tiene ninguna de las cosas que hemos visto, bueno, se hace unas 4 o 6 semanas como mucho. Si tiene un componente de trombofilia u otro componente, ¿no es cierto? Entonces ahí son los 3 meses mínimo. Otra. Lelia. Tenga. O sea, es así, posesclero, y yo le haría 3 meses, porque está comprometido inmunológicamente. La última del chat. La última del chat que la respondió recién la doctora, la hizo el doctor Darío Sokolsky de Tucumán y bueno, dice excelente charla y preguntaba eso, ¿cuánto tiempo anticoagular una TBP posesclero si es igual que una espontánea? Gracias. Kiria, te pido un favor. El doctor Kach quiere decir algo, por favor, cortito, porque estamos cerrando la nocturnidad. Vamos a Argentina. Sí, un comentario sobre esto, un agregado. En largos años de trabajo, sobre todo en los primeros que había mucho trabajo quirúrgico, es una sugerencia esto para todos. Se me murió una paciente que había operado de una safenectomía interna bilateral, pero no tuve en cuenta un factor, el factor psiquiátrico. Una paciente depresiva, esta mujer se fue de la clínica, se metió en la cama, tenía el baño a 2 pasos y estuvo permanentemente durante una semana forzándose hasta para ir a los emultorios. No iba. Estaba vendada, y me viene un día a buscar, mire, está respirando mal, está tosiendo, etc. Inmediatamente me disparé, se me murió a las 6 horas, 5 horas en el sanatorio, sin duda de una embolia pulmonar. Es decir, una paciente depresiva, porque después de una cirugía de varices, bueno, todos sabemos que tiene que caminar. Esta mujer estuvo 7 días en la cama y se murió por esto. Por eso hay que tener en cuenta que lo traía como un aporte. Muchas gracias, muy atentos. Y de esta manera cerramos la sesión. Muchas gracias por la concurrencia. Vamos a Argentina.